Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar explorando el concepto de tabla temporal en SQL. En un video anterior habíamos visto que el Banco de la Microempresa creció en América Latina de una manera enorme a tal punto que los procesos de cierres ejecutados en la madrugada entre las 2 y las 4 de la mañana están durando varias horas, lo cual trae problemas a operaciones. Y aquí tenemos el diagrama entidad relaciones. Tenemos la tabla de cliente con una clave primaria que es el número de cliente y como datos tenemos el nombre, apellido y un grupo. En la tabla de cuenta la clave primaria es el número de cuenta y como datos tenemos la descripción y el tipo de cuenta y como habíamos visto en videos anteriores, la regla es que cuando hay una relación de uno a varios, en este caso por ejemplo de cliente a cuenta, el número de cliente se pone en la tabla que se repite. Luego tenemos una tabla de transacción con su clave primaria que es ID transacción y entonces tenemos la fecha, el tipo de la transacción y el valor y el tipo de transacción es B para balance, D para depósito y R para retiro y de nuevo quedamos que la regla es que cuando hay una relación de uno a varios, en este caso de cuenta a transacción, entonces en la tabla que se repite ponemos la clave de la tabla maestra. Bien, como si fuera una clave foránea. Entonces, con este diagrama de entidad relaciones, vamos a proceder a crear nuestras tablas utilizando Oracle SQL Developer. Ya yo lo tengo aquí abierto a la izquierda. Aquí tenemos el drop table a cada una de las tres tablas. Fíjate que en este caso yo voy a nombrar mis tablas utilizando SB underscore, o sea, el prefijo SB en este caso significa sistema bancario. Esto es una práctica muy común que cuando tú tienes una base de datos única, en este caso el nombre de la base de datos, podemos verlo aquí a la izquierda, que es test database. Entonces ahí hay muchas tablas. Entonces para diferenciarlo lo que se hace es que se le pone un prefijo. Por ejemplo en PeopleSoft todas las tablas de PeopleSoft empiezan con PS underscore y entonces el nombre de la tabla en sí. Entonces utilizando esa nomenclatura yo voy a usar SB para todas mis tablas y voy a crear tres tablas. La tabla de cliente, la tabla de cuenta, la tabla de transacción. Para la tabla de cliente, como vimos aquí, tiene el nombre, apellido y grupo, ¿verdad? Nombre, apellido y grupo. Y el número de cliente es la clave. En este caso vamos a decir que es su primary key y que no es autoincremento, o sea que yo tengo que suplir esa clave. La próxima tabla es la tabla de cuenta. Entonces decimos create table, cuenta, el número de cuenta, la descripción, tipo de cuenta, número de cliente. Y de nuevo el primary key es el número de cuenta. Fíjate que en este caso en particular, como la relación entre cliente y cuenta es de uno a varios, quedamos que el número de cliente se repite aquí en la tabla de cuenta como una clave foránea. Entonces yo por eso estoy poniendo aquí número de cliente que va a ser una clave foránea. Pero yo no lo voy a dejárselo saber al servidor. O sea que el servidor en sí no va a enforce esa o no va a poner esa restricción en esa clave foránea, sino que yo como programador analista sé que el número de cliente que está en esta tabla es una clave foránea porque viene de aquí de SB cliente, ¿verdad? O sea que en SB cliente la clave primaria de aquí pasa a ser una clave foránea en SB cuenta, que es lo que yo tengo aquí en mi diagrama. La próxima tabla es SB transacción. Si vemos aquí el create table de SB transacción, los datos que tenemos son ID transacción, número de cuenta, fecha, tipo de transacción, valor. Fíjate que el primary key es ID transacción y en este caso vamos a utilizar el concepto de auto increment. O sea que cada vez que yo adicione un registro en la tabla de transacción, entonces el servidor le va a sumar 1 a la clave como próxima secuencia. Luego, si yo quisiera que hubiera una clave alterna, como mencionamos en el video anterior, aquí yo puedo poner esa clave alterna. Yo puedo poner key, entonces número de cuenta, fecha ID, transacción,
fíjate que yo lo tengo en comentarios. Si yo quisiera que eso estuviera activo, esa instrucción, entonces tendría que quitar el comentario y va a crear aquí dos claves, una clave primaria y entonces una clave alterna. Vamos a dejarla en comentario y entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a crear posterior. O sea que ya aquí estamos pasando a la estrategia número 1 que había propuesto el administrador de base de datos, que decía que se crearan claves alternas después de haber creado la base de datos. Entonces yo en este caso le digo create index, le doy un nombre a mi índice. De nuevo voy a utilizar la nomenclatura con SB delante, transacción, que es el nombre, o sea, el mismo nombre de la tabla que tengo aquí, underscore, y aquí le voy a poner index 1. O sea, este nombre yo me lo invento, pero es bueno siempre usar una nomenclatura para uno reconocer cuáles son índices. Y entonces uno le pone on, ahí uno le dice en qué tabla es. En este caso estoy creando un índice en la tabla SB transacción y luego tú pones cuáles son los campos dentro de esa clave de transacción que van a componer la clave del índice. En este caso es una clave compuesta por número de cuenta, fecha y ID transacción. Esos tres campos que están aquí evidentemente son campos que deben aparecer aquí. El orden de los campos en la tabla no necesariamente tiene que ser el orden de los campos en la clave que uno defina, pero sí tienen que ser campos de esa tabla. Y ahora el próximo paso es proceder a insertar datos en la tabla. Vamos entonces a insertar dos clientes aquí, Luis Marión con el grupo 1 y María González con el grupo 2, y luego le vamos a cargar datos a la tabla de cuentas. Para Luis Marión vamos a abrir una cuenta de ahorro y una de cheque. Recuérdate que el tipo de cuenta A es ahorro y C es cheque. Y luego vamos a, para María González también una cuenta de ahorro y una cuenta de cheque. Son datos de ejemplo. O sea que aquí tenemos 4 cuentas abiertas, 2 para cada cliente. Y luego vamos a insertar datos de transacciones. Aquí tenemos datos de la cuenta de ahorro para Luis. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 transacciones. Un balance de 1,000 pesos, un retiro de 100 pesos y un depósito de 200. Fíjate que aquí tenemos transacciones para diciembre. O sea, estas 3 son de diciembre, o sea, del mes anterior. Y estas 2 que están aquí son del mes actual. Entonces yo lo que he hecho es que sencillamente he copiado estas transacciones hacia abajo, ¿verdad? Le he cambiado la cuenta y algunos valores aquí para crear datos de ejemplo. O sea, tú puedes usar los datos que tú quieras. Yo tengo aquí 2 clientes y 2 cuentas para cada uno y datos de 2 meses para que sea representativo. Bien, aquí tenemos los datos de prueba de Luis y María. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar este script aquí para crear nuestras tablas. Bien, lo ejecutamos. Y ya ha sido creado. Entonces vamos a ver cuáles son los datos que tenemos aquí debajo con Select Statements. Tenemos el primer resultado, que es cliente. Tenemos 2 clientes, Luis Marión y María González. Y luego tenemos cuenta. Para Luis Marión tenemos 2 cuentas, una cuenta de ahorro y una de cheque. Y para María González también tenemos 2 cuentas, una de ahorro y una de cheque. Y entonces aquí tenemos las transacciones. Tenemos 20 transacciones en total. Y vamos a concentrarnos en, por ejemplo, en Luis. Aquí en este caso, estas 3 primeras transacciones pertenecen a la cuenta 1. Todo lo que sea cuenta 1 es Luis y todo lo que sea cuenta 2 es María, a propósito. Entonces la cuenta 1 en diciembre, fíjate que estas 3 transacciones de diciembre hacen 1,000 pesos en balance, 100 que retiró y $200 que depositó. Entonces el balance son $1,100. Y nos vamos a basar en ese ejemplo. Claro, estos son datos pequeños, pero si tú asumes que cada récord en esta tabla representa 100,000 registros, en el caso de los de clientes, ¿verdad? Tendríamos aquí los 50,000 registros, tendríamos aquí 100
100,000 registros en total y las cuentas tendríamos 400,000 y si aquí tú asumes que cada uno de estos es 1,000,000, tendríamos entonces 20 millones de rows. O sea que los queries, los SQL que se ejecuten de esta tabla pueden durar varias horas y es necesario que hagamos una optimización. Claro, en este caso dura milliseconds y no tiene mucho sentido, pero para que tú tengas una idea de qué es lo que andamos buscando. Tenemos que el proceso de cierre, el primer proceso de cierre es el estado de cuenta del banco, donde hay un programa, por ejemplo, en Java, ¿verdad? Claro, aquí solamente nos estamos concentrando en la parte de SQL. Esto sería más o menos el procedimiento que ejecutaría ese programa. Primero ejecutaría un select para leer las transacciones de diciembre, que es el mes pasado, ¿verdad? Ordenado por cliente y cuenta y así entonces un programa Java leería ese result set para imprimir los estados de cuenta de cada cliente y cada cuenta. De nuevo, aquí solamente vamos a hablar de la parte de SQL. Esto sería el ejemplo que tenemos aquí. El balance inicial de $1,000, 100 de retiro y 200 de depósito da un balance de fin de mes de $1,100. Ese es el proceso 1. Entonces, vamos a ver aquí cuál sería la ejecución de la estrategia número 1 para ese proceso. Fíjate que aquí yo tengo un select statement. Déjame aquí presentar a la derecha de nuevo el diagrama entidad relación. Yo tengo desde cliente, ¿verdad? Que está aquí. Inner join con SB cuenta, o sea que tengo que ligar aquí, encadenar el cliente con la cuenta on. Yo digo cuáles son las claves que se van a encadenar. En este caso es el número de cliente que está aquí con la clave foránea, número de cliente en cuenta, ¿verdad? Entonces eso encadena esas dos tablas. Luego que tengo ya esas dos encadenadas, tengo entonces que aquí que viajar a la de transacción, tengo que encadenar la de transacción y entonces de nuevo hago otro inner join. En este caso sería entre número de cuenta y la clave foránea que está aquí, que es también número de cuenta. O sea que hago un join, ¿verdad? Con SB transacción, le pongo aquí C como identificador y el join va a ser en B, ¿verdad? Que viene desde cuenta con C, número de cuenta que viene de transacción. ¿Ok? Con eso se hace el encadenamiento. Entonces ahora viene la selección del mes de diciembre. Entonces yo tengo aquí que hacer un where. Bien, where, o sea, donde la fecha, esa fecha viene de aquí, del archivo de transacción. O sea que este es el archivo C, donde C.fecha sea mayor o igual que el 1 de diciembre y la fecha sea menor que el 1 de enero. O sea que va a coger desde empezando en diciembre 1 hasta diciembre 31, asumiendo que este es un cliente que tiene cierre de fin de mes, ¿verdad? Ese es su ciclo. Y entonces lo vamos a ir a ordenar por número de cliente, bien, que viene del A, y del B, número de cuenta, y entonces C fecha y C ID transacción, que vienen aquí de este archivo C. O sea que con ese select es lo que se va a presentar como entrada aquí al proceso de cierre número 1 que va a producir los estados de cuenta. Bien, y ya el programa Java leería el result set que se va a producir aquí para entonces producir los resultados. Vamos entonces a ejecutar este select statement a ver si es verdad que nos va a dar esos resultados. Y fíjate que si nos concentramos aquí en Luis Marión, ¿verdad? Para diciembre, fíjate que aquí en Luis Marión, si vemos estos 3 registros que están aquí, que son los 3 registros de diciembre, bien, fíjate que me está dando 1,000 menos 100 más 200 serían los $1,100. Claro que cuando ese result set, aquí se presenta el result set detallado
al programa Java. Entonces el programa Java, el cual nos estamos viendo aquí, es el que se va a encargar de leer ese result set y producir un estado de cuenta bien bonito en formato PDF, ¿verdad? En un formato de impresora para enviarlo al cliente. En este caso nos estamos concentrando solamente en que el select statement, la instrucción select, produzca un result set que luego el programa Java pueda leer. Entonces vamos a concentrarnos ahora en el proceso de cierre número 2, postea balance, que consiste en leer los datos de diciembre, sacar un total del mes pasado, ¿verdad? De diciembre, para entonces ese balance postearlo, es decir, insertar un registro en enero del 2002. O sea, a principio, el final del mes pasado, el balance final del mes pasado pasa a ser el balance inicial del mes actual. O sea que aquí tiene que haber una combinación de un select para totalizar con un insert para insertar un registro con tipo B de balance. Es decir, que si nos vamos aquí a las tablas, a los registros que vimos para imprimir el estado de cuenta, tenemos que coger, sumarizar el 1000, 100 y 200 para que nos dé $1,100 y entonces aquí en el medio insertar un registro con $1,100 y tipo de transacción B y la fecha va a ser 2012 enero 1. Entonces para ello vamos a ver aquí el proceso número 2. Vamos a poner esto aquí un poquito más pequeño para que vea el SQL completo aquí en el número 2. Y fíjate, si volvemos de nuevo aquí al diagrama entidad relaciones, yo voy a hacer un insert con un select. Primero vamos a concentrarnos aquí en el select, bien, porque el resultado del select es lo que se va a insertar. O sea que es una instrucción compuesta, no son dos, es una sola, donde el resultado del select se inserta, se presenta como resultado al insert. ¿Ok? Entonces, la parte del select es bien similar a lo que vimos en el proceso número 1, porque yo tengo que sencillamente calcular el balance de estos récords que están aquí. O sea que yo tengo que tomar aquí 1000 menos 100 más 200 para que me dé los $1,100. Yo voy a coger aquí, voy a join la tabla de cliente con la de cuenta, ¿verdad? On el número de cliente que viene desde el A con el número de cliente que viene desde el B. O sea que uno siempre, la reglita de oro es que uno está haciendo el join por la clave primaria de un archivo contra la clave foránea en el otro archivo, ¿verdad? Eso es muy fácil. Intuitivamente uno lo ve que el número de cliente en A tiene que ser igual al número de cliente en el archivo de cuenta. Y luego, de nuevo, volviendo aquí al diagrama de entidad relaciones, yo tengo que hacerle un join de la cuenta que está aquí con la cuenta que es aquí una clave foránea en el archivo de transacción. Le digo inner join con SB transacción, que es la tabla de transacción, C, y entonces on, ¿verdad? En B número de cuenta igual a C número de cuenta. Recuerda que B es el identificador de la tabla de cuenta y C es el identificador de la tabla de transacción. Tú eliges esos identificadores. Yo casi siempre utilizo A, B, C, D y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, yo tengo que poner aquí un where, donde la fecha sea mayor o igual que el 1 de diciembre y la fecha sea menor que el 1 del mes que estoy cerrando. Y fíjate que aquí yo voy a hacer un group by. Un group by número de cuenta. ¿Por qué? Porque yo quiero estos 3 registros que están aquí debajo, yo lo quiero agrupar por número de cuenta para que me diga cuál es el balance de esa cuenta que coincidencialmente pertenece a Luis Marión y es una cuenta de ahorro. Y entonces el order by ya es opcional para que me lo dé ordenado por número de cliente y número de cuenta. Entonces, este select que está aquí completo, ¿verdad? Recuérdate, va a ser el insert aquí para transacción. O sea que yo estoy leyendo de la misma tabla para insertar en la tabla, totalizando en una tabla para insertar en ella misma. Ahora, ¿qué yo voy a insertar ahí? Bueno,
Recuérdate que la regla de oro en un group by es que lo que tú pongas en el group by va aquí arriba. O sea que lo primerito que yo voy a hacer es que como yo puse group by número de cuenta, yo voy a poner aquí B número de cuenta. Bien, porque precisamente eso yo lo necesito aquí para insertar mi registro en el archivo de transacción. Luego yo tengo la fecha que le voy a asignar y en este caso va a ser la fecha del 1 de enero del 2012 y la tengo aquí. Yo puedo poner constantes como mi select. Claro, en un proceso real esto no sería una constante, sino que estos valores que yo estoy poniendo aquí fijo en mi SQL van a venir a lo mejor pasado como parámetros a este SQL. Ok, pero por ahora yo lo estoy poniendo como constante para que tú veas claramente qué es lo que va ahí. Y luego una B, porque yo quiero que ese registro que se va a adicionar tenga una B de balance y entonces aquí estoy poniendo una función que me va a dar la suma de los valores. O sea que cuando sume 1000 menos 100 más 200 va a ser $1100 y eso lo va a insertar en aquí arriba. Ok, si yo fuera a ejecutar esto que está aquí sin incluir el insert, ok, lo que me va a dar es un result set que lo va a presentar aquí debajo con todos los balances por cada cuenta. Fíjate que para la cuenta 1 me da $1100, que era lo que esperábamos. Y aquí están las otras cuentas con su balance. Ok, déjame ponerlo aquí para que tú veas el resultado de las otras cuentas con su balance. Entonces, yo quiero que esos balances se inserten a la tabla. O sea, son 4 registros que yo voy a insertar, todo con balance B y todos con la misma fecha al 1 de enero. Entonces, para ello, yo ejecuto aquí la instrucción completa ya, que es un select, un insert con un select combinado, lo ejecuto y ahora me insertó 4 registros. Si yo ahora veo el contenido de la tabla transacción, tú vas a ver que en lugar de 20 registros, van a haber 24, 20 de transacciones que habían de ejemplo y los 4 que yo acabo de insertar aquí debajo, fíjate que están B de balance, lo acabo de insertar. Claro, aquí el select, como no le puse ningún order by, aparecen en un orden que no es necesariamente el orden que se va a usar para estado de cuenta, pero ya para el próximo mes, para cuando se ejecute el próximo mes, recuérdate que este select que va a estar aquí va a decir desde 2012, 1-1 hasta febrero, ¿verdad? 1 de febrero, y entonces va a estar ordenado de la forma correcta y me va a dar el estado de cuenta ya para enero en el próximo mes. Entonces, esa es la estrategia número 1 donde hubo un índice alterno para la tabla de transacciones, ¿verdad? Habíamos creado un índice alterno y entonces eso lo creó el administrador de base de datos posteriormente. O sea que el programador no tuvo que hacer ningún tipo de trabajo y entonces el optimizador del servidor probablemente va a elegir el índice adecuado y entonces esto va a funcionar bastante rápido. Vamos entonces ahora a analizar la estrategia número 2 en la cual Carolina sugirió que se utilizaran tablas temporales. Entonces, para ello, vamos a ver aquí, yo tengo la estrategia número 2. Bien, recuérdate que habíamos hablado que una tabla temporal consiste en extraer los datos de un mes hacia una tabla. Fíjate lo que yo voy a usar aquí. Aquí yo voy a crear una tabla de transacción. Bien, entonces la forma en que uno lo hace en MySQL es, tú dices create table, le das un nombre a la tabla, yo elijo el nombre que me dé la gana, y entonces tú pones like. Like quiere decir como en inglés, y en este caso es que la cree como SB transacción, o sea que cree esta tabla con la misma estructura o como la misma estructura de SB transacción. Entonces, yo ahora le voy a dar un insert entre a esta tabla, un insert con un select combinado. O sea que yo hago mi select y fíjate que aquí yo estoy entonces leyendo diciembre completo, ¿verdad? Y lo estoy pasando hacia P1 SB transacción. Pero fíjate algo interesante aquí, que en ningún momento yo estoy creando esta tabla como temporal. En el video anterior lo habíamos visto que se decía create temporary table, ¿verdad? Y no lo estoy haciendo. Y tienes razón,
esta tabla es una tabla permanente que yo voy a crear en un preproceso. O sea que cuando van a empezar mi proceso a las 2 de la mañana, lo primero que yo voy a hacer es que voy a mandar a crear esta tabla que realmente es permanente en el sentido de que yo decido cuándo la voy a borrar. No se va a borrar automáticamente. Bien, esto es una tabla como cualquier otra. Lo único que yo lo estoy creando a principio del proceso de cierre. Entonces, para ello, yo voy a ejecutar aquí este select. Bien. Y voy a crear mi tabla. Fíjate, antes de hacer esto, vamos a volver aquí a las tablas, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que la vamos a crear de nuevo para asegurarnos que la estrategia número 1 no esté ahí porque habíamos ejecutado el proceso número 1 y el proceso número 2, lo cual creó los balances. Entonces vamos a crear la tabla de nuevo para que arranquemos en 0, ¿verdad? Lo marcamos todo. Y lo ejecutamos, ya nuestras tablas están creadas aquí en 0, ¿verdad? Y entonces vamos aquí a extraer el mes. Entonces lo marcamos aquí, lo ejecutamos y fíjate que ahora en la tabla de transacción solamente está lo de diciembre del año pasado. O sea que yo solamente seleccioné un mes. Concentrándonos ahora en la estrategia número 2, entonces para continuar con el proceso de cierre, lo que yo voy a hacer es que voy a extraer un grupo de clientes a la vez. Ahora yo sí voy a usar el concepto de tabla temporal propiamente dicho, ¿verdad? O sea, técnicamente hablando, el concepto de tabla temporal aquí en MySQL, yo le voy a decir create temporary table T1 SB cliente. Bien, y voy a solamente seleccionar el grupo 1. Entonces, cuando yo ejecute ese select statement, aquí, fíjate que me creó un registro aquí en cliente. Si yo le fuera a dar un select a T1 SB cliente a ver lo que hay ahí, lo ejecutamos, fíjate que solamente está Luis Marión, cuando en la realidad en SB cliente, si yo le doy aquí un select a SB cliente solamente, recuérdate que SB cliente tiene dos registros. O sea, si cada registro de aquí representa 100,000 o 50,000 en la base de datos, una base de datos real de un banco, yo solamente acabo de seleccionar 50,000 para ser procesados en el grupo número 1. O sea que T1 SB cliente ahora tiene 50,000 en lugar de 100,000 records. Entonces, para yo procesar mi estado de cuenta, es un SQL bien similar al anterior. Lo único es que ahora yo aquí, en lugar de usar SB cliente solamente, voy a utilizar T1 SB cliente, que es la tabla temporal que tiene los registros que acabo de extraer, y el join es el mismo. Bien, fíjate que aquí cuando yo dé el join con transacción, en lugar de utilizar la tabla original SB transacción, voy a utilizar P1 SB transacción. O sea que es la tabla que yo extraje donde solamente está diciembre. O sea que aquí tengo dos tablas. Una tabla permanente que es P1 SB transacción, pero que solamente tiene el mes de diciembre, y una tabla técnicamente hablando temporal que es T1 SB cliente que tiene lo del grupo 1. O sea que por cada grupo yo tengo que asegurarme que T1 sea creada, mientras que P1 se crea al principio, o sea, a las 2 de la mañana. Mientras que después que yo cree 100 grupos van a haber 100 tablas diferentes con este mismo nombre. El sistema la crea y la destruye automáticamente. Entonces, si yo marco aquí este select y lo ejecuto, entonces ya aquí debajo yo tengo mi select y fíjate que los estados de cuenta que me está presentando solamente son los de Luis Marión. Claro, el programa Java tiene que hacer entonces la impresión de eso en estado de cuenta, pero solamente está lo de Luis Marión. Y entonces, este proceso que está aquí se mandaría junto, ¿verdad? Con este de estado de cuenta en el mismo SQL script. Y entonces se crea un grupo y se procesa un estado de cuenta. Se crea otro grupo y se procesa un estado de cuenta. O sea que yo puedo crear, claro, yo no voy a crear 100 SQL script. Yo voy a crear un solo SQL script donde el grupo va a ser un parámetro. Yo lo que sí que lo voy a mandar, lo voy a sumitir 100 veces.
¿verdad? Con diferentes parámetros cada vez y entonces van ahí entrando y se van ahí ejecutando simultáneamente, creando esta tabla y no importa que sea el mismo nombre, cuando uno dice que es temporary table, el servidor sabe que es con esa conexión y cada proceso, cada grupo va a tener su propia conexión. Bien, porque se van a ejecutar en batch y cada uno va a abrir su propia conexión y por tanto T1 SB cliente va a ser único por cada conexión y se va a destruir automáticamente. O sea que este drop aquí no hay ni siquiera que ponerlo. Yo tengo el drop table aquí porque como lo estoy ejecutando interactivamente, cada vez que te voy a hacer la demostración tengo que darle un drop. Pero si fuera en batch no es necesario hacerle un drop table porque al cerrar la conexión, es decir, al terminar el job, se cierra la conexión y automáticamente se destruye esta tabla. Bien, entonces ya con eso se produciría el estado de cuenta y entonces para hacer el cierre de igual manera, el proceso número 2 va a ser, muy similar al SQL que vimos en la estrategia número 1, el insert aquí. El único cambio que yo le voy a hacer es que en lugar de ser SB cliente, que es la tabla original, tengo T1 SB cliente, que es la tabla temporal, y además estoy utilizando la tabla con diciembre solamente. Entonces yo ahora ejecuto aquí mi select del proceso número 2 y insertó aquí los balances y cuando yo veo que hay en la tabla de transacción, fíjate que ahora hay los 20 registros originales más 2 de balance que son los del grupo número 1 y si yo quiero hacer el cierre número 2, entonces tendría que venir aquí, cambiar el grupo, ¿verdad? Claro, en el fuente no se cambia el grupo, sino que se pasa como un parámetro y el próximo job lo va a ejecutar. Y entonces yo ahora hago lo mismo, ejecuto el proceso completo, ¿verdad? Desde arriba. Y ahora se insertan 2 registros adicionales y cuando veamos transacción va a tener aquí 2 registros más que ya son lo del grupo número 2. Déjame dejarte aquí con los diferentes fuentes que tú vas a ejecutar en orden para que entonces tú lo puedas hacer a mano. Entonces te voy a dejar aquí con el primero que crea las tablas. Bien, déjame empezar aquí arriba con el primero de las tablas. Aquí vemos cómo se crean las tablas. Aquí está la creación del índice, ¿verdad? Que pidió el administrador de base de datos. Los datos de prueba para cliente, para cuenta. Datos de prueba de transacciones. Ok, y aquí debajo hay select para tú probar que tus datos hayan sido creados correctamente. Entonces, vamos a ver aquí los procesos de cierre. Aquí tiene los procesos de cierre con la estrategia número 1, ¿verdad? O sea que sin usar tabla temporal. Aquí tiene el primero para producir el estado de cuenta. Y aquí tienes el otro proceso que es que calcula el balance. Recuerda que este es un insert con un select combinado. O sea que es una sola instrucción. Fíjate que el punto y coma está aquí al final. O sea que todo esto es una sola instrucción, ¿verdad? Un insert con un select. Y entonces aquí un select de la transacción para que tú veas el resultado final. Esa es la estrategia número 1, que es no usando tabla temporal, pero va a agilizar bastante el proceso porque ya el administrador de base de datos creó el índice. Entonces, en la estrategia número 2, fíjate que aquí vamos a usar un truco donde a principio del proceso se manda un preproceso, precierre, donde se extrae las transacciones de diciembre en una tabla permanente, no una tabla temporal, sino permanente. Es temporal desde el punto de vista de diseño del sistema en el sentido de que se crea durante el mes y probablemente después que se acaban los procesos del mes se borra para que no ocupe espacio en disco, pero técnicamente no es una tabla temporal, sino que es una tabla permanente con los datos de diciembre solamente. Ese es un preproceso. Luego, aquí está el drop table, el create, y aquí recuerda que es un insert con un select combinado. Fíjate que el punto y coma está al final.
y un select para que pruebe tus datos. Y entonces aquí tienes la estrategia ya número 2 propiamente hablando, donde se crea una tabla temporal de cliente para extraer los clientes. Fíjate aquí el Create Temporary Table, ¿verdad? El Drop Table no lo necesitaría si fuera en batch, pero en este caso sí se necesita porque es interactivamente que lo va a ejecutar. Y cuando tú lo vayas a ejecutar, tú pones aquí un 1 para que seleccione el grupo 1 y luego que lo ejecute un 2 para que seleccione el grupo 2. Y entonces aquí tiene el estado de cuenta, ¿verdad? Muy similar al anterior, lo único que ahora se usan las tablas temporales y entonces el proceso 2 que calcula los balances, que es un insert con un select combinado, muy similar, excepto que ahora aquí se usan la tabla temporal y la tabla permanente de transacción con los datos de diciembre. Y recuérdate que cuando vayas a probar la estrategia 1, después que termine de probar la estrategia 1, ejecuta de nuevo aquí la creación de la tabla para que se creen de nuevo los datos originales, porque si no ya el archivo de transacción, como hiciste la prueba en la estrategia 1, van a tener los balances incluidos. Bien, entonces eso es todo. Nos vemos en los próximos videos. Gracias.